conocía, pero veo mucha juventud y eso me interesa. Creo que la facultad está en mora de que reciba la ley estatutaria. Veo mucha gente perdida en el contenido y la interpretación de la ley estatutaria. No voy a hablar de eso porque no me invitaron a eso. En 15 minutos uno no explica. Entonces digo que Carolina se quedó por allá y cuando fue a matar mató otra cosa que no era el meollo. Meollo es si hay que eliminar el pozo o no, eso me invitaron, yo soy muy disciplinado. Ustedes me conocen que yo soy muy disciplinado. En la disciplina controvierto. Y soy duro y radical en la contraversión. Y van a ver eso, ustedes vean, por ejemplo, yo aprendí lo del Sistema Nacional de Salud en esta facultad. En esta facultad nos diseñaron el sistema. Lo interpretaron, lo desarrollaron y fuera de eso formaron a los administradores y a los planificadores. Los que están aquí viejos saben que no estoy diciendo mentiras. No, eso fue en el 70, cuando comenzó el rollo, la intervención del Estado por el capitalismo de Estado, todo ese cuento que no es la tarea de ustedes, ni hay tiempo para eso. Nosotros lo miramos, luego vino la ley 100, la constituyente y todo, un avance histórico de siglo. La Constitución cambió el concepto de asistencia y caridad por el de seguridad social integral. Discútanlo los teóricos, pero eso es así. No sé si ustedes los estudiantes puedan entender eso. Antes, un ciclo antes mucho más era, la salud era una caridad, era una asistencia. En la ley, en la Constitución dijeron, es la seguridad social integral lo que hoy la humanidad conoce como la mejor protección en los campos de los riesgos sociales, las contingencias. Todo eso lo estudiamos para decirle a ustedes, todo esto lo hizo la gran Junta Médica que lo conforma, ¿quiénes? Las 8 presidencias de las organizaciones médicas del país. ¿Y por qué lo hicimos? Lo hicimos porque todo el mundo presentaba proyectos de reforma, pero en el marco del negocio, en el marco de la ley 100, que es convertir la salud en una mercancía y someterla a las leyes del mercado. Y nos golpeó a todo el mundo, a los médicos y a los profesionales, nos volvieron operarios y pues luego nos volvieron unos mediocres que creemos que trabajamos y nosotros creemos que nos pagan, pero realmente no pasa nada de eso. Entonces vean, la Corte Constitucional es la que ordena en autos al país y a la sociedad civil de que hay que hacer una ley estatutaria porque a partir de la 760 se convierte la salud en un derecho constitucional, fundamental, autónomo y humano. Y nadie quiso hacer la tarea distinto al gobierno. El gobierno plantea varios proyectos de ley. Y entonces la pregunta que nos reunimos ahí los presidentes de las organizaciones, dijimos, bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer? No, metámonos a la ley estatutaria, porque si no cambiamos el concepto de mercado, el concepto de mercancía, el concepto de los mercaderes de la salud, entonces ¿cómo vamos a cambiar y llegar a otro punto, al derecho fundamental de la salud? Entonces nos dedicamos a construir y presentamos el proyecto de ley. El proyecto de ley es de los médicos colombianos en sus organizaciones. Esto no es del Banco Mundial, esto no es del Fondo Monetario Internacional, esto no es de la Escuela Nacional de Salud Pública, esto es de los médicos. Después de 3 años de elaboración, concluimos con 16 artículos fundamentales y luego se convirtieron en 26 por procedimientos constitucionales y de Congreso de la República. No se las voy a contar todas porque no tengo tiempo, porque el tiempo es muy corto. Entonces quiero decirles que ustedes tienen que saber qué es eso, qué es una ley estatutaria en el ordenamiento jurídico. Si uno no lo entiende, lo pierde. Cree que una resolución, póngale la 330, cambia una constitución. No se dejen meter ese embeleco. Los ostentadores del poder hacen lo que quieran, pero nosotros los que no solo tenemos banderas civilistas y democráticas, tenemos que coger las cosas que le convienen a la sociedad. Así de sencillo. Entonces, vean, el artículo 15 que vamos a tocar el tema, no es cierto que la Corte lo hizo. La Corte no modificó sino 8 de los 26 artículos. Los demás los declaró exequibles.
los que hizo la gran junta médica y que pasaron por el Congreso neoliberal y corrupto que hay ahí. Después les explico porque no hay tiempo para eso. Y no compramos un solo voto. No compramos un solo voto. ¿Sí? Voy a decirles un ejemplo. Cuando nosotros nos llevaron los profesores nuestros a la Gran Junta Médica, un proyecto de ley estatutaria, me presentaron, yo era miembro, me presentaron 18 derechos constitucionales y fundamentales. Carolina solamente habló de 5. Y yo les dije a los médicos que son más viejos que yo, oiga, nosotros vamos a tener tiempo para pelearle a este Congreso neoliberal 18 derechos fundamentales para que nos den el de la salud. Peleemos solamente el de la salud y verá que lo sacamos adelante. Lo peleamos y lo sacamos adelante. Y luego, hace poco, ustedes tienen que recordarlo, un partido, el Verde, presentó un proyecto de ley estatutaria para garantizar el agua como derecho constitucional y fundamental. ¿Lo recuerdan o no? Y se lo negaron. Para que vean ustedes, ahí estaríamos, no estaríamos ley estatutaria, no estaríamos discutiendo si eliminamos o no el POS. Estaríamos poniendo es cómo vivimos. Pero hoy podemos de pronto vivir mejor. Entonces vean los aspectos centrales de la ley. Es eso. Es un servicio fuera de eso del derecho. 2, le pusimos en esa ley obligaciones al Estado. Ahora díganme, cuando uno le ponen obligaciones, uno las cumple todas, ¿no? Depende de la voluntad y el querer. Pues el Estado también es otra cosa, representa otro interés de clase, las clases dominantes. Pero la Constitución le dice, usted señor, vean este punto aquí al final, debe garantizar, su tarea es conseguir toda la plata para garantizar el goce efectivo del derecho. Eso es malo. Para eso usted es malo. Entonces me podrán decir, ¿y lo está cumpliendo? Hay que hacérselo cumplir, esa es la tarea, eso vengo a la universidad. Vean los elementos que tenemos por primera vez claridad en una ley. ¿Cuáles? Los principios. Y quiero hablar de 2 porque veo que no los entienden mucha gente. Primero, el pro homini. Como hay muchos derechos, como hay mucha jurisprudencia, como hay muchas cosas, entonces lo que significa este derecho es, este principio es, cuando existan muchas normas, cuando existan muchas cosas, hay que escoger la que más le sirva al ser humano, al hombre. Eso es malo. Y eso no lo hizo la Corte, lo hicimos los médicos. Y vean, otro, el de la progresividad, que sé que no lo entiende porque yo lo vine a entender hace 4 meses en una discusión con los magistrados de la Corte. Me dijeron, Pedro, es que están interpretando mal la progresividad. La progresividad es no comenzar de 0 y llegar a 100. La progresividad es, partimos de lo que tenemos y vamos para arriba, no para atrás. No puede ser restrictivo el derecho constitucional y fundamental a la salud. Es progresivo, es para adelante. Cada vez más, porque el ser humano por bienestar y por espíritu es insaciable, entonces cada vez habrá más cosas y eso es lo progresivo que convierte un derecho de estas características. Ahora bien, la sostenibilidad. Por primera vez una ley estatutaria le dice no se aplica la ley, la sostenibilidad económica sobre la vida y sobre el derecho a la salud. Es función del Estado no oponer el problema fiscal y económico para garantizar el goce efectivo del derecho. Así lo dice la ley estatutaria y así dice la Constitución. Vean los derechos que tenemos. Todos los que quisieran ustedes poner, creo que no falta ninguno. Éramos 8 médicos y cada uno ponga derecho. Y cada uno está definido como es en la humanidad y en el universo. Luego nos dijeron, claro, lógico, si usted tiene derechos, tiene deberes. ¿Sí? Y entonces nos pusieron deberes, vean. Y como allá en la Junta Médica había un sindicalista, entonces hizo la jugada de las convenciones colectivas. Parágrafo. El que no cumpla los derechos no puede negársele el goce. El que no cumpla los deberes de la salud no se le puede negar el servicio. Entonces todo eso ahí para adelante ustedes dirán qué será. Todos esos, pero no podrán ser utilizados para barrera de acceso al goce efectivo del derecho. Ahora bien, este punto es clave, doctora Luz María y Lumeri. Hay un punto que no tocó la Corte, así se completó y así se escribió y no lo declararon exequible, que es la integralidad. Entonces,
Ella les va a explicar en otro momento, yo no tengo tiempo para explicarles, versus integralidad a paquetes, yo no sé qué es eso. ¿Cómo puede explicar que haya el derecho a la integralidad del servicio, ¿sí? Y puede hablarse de paquetes? Yo lo dejo ahí nomás, ¿cierto? Por el tiempo. Determinantes sociales de la salud, lo metimos. Claro, pero no es con el presupuesto de la salud, es con el presupuesto de la sociedad. ¿Quién debe construir acueductos? ¿Quién debe construir saneamiento ambiental? ¿Quién? Sí, ya 5, se da cuenta, entonces sigo. No cuento más. Prestaciones, vea. Vea lo que dice el texto original presentado por los médicos. ¿Cómo así? Es un plan implícito con exclusiones. ¿Qué es un plan implícito? Que todo está. Todo está. ¿A quién le interesa? Profesores, estudiantes, universitarios, que todo esté. ¿Al gobierno? ¿A las EPS? ¿A las IPS? ¿O a nosotros? ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué es lo que tiene que estar adentro? No lo que está afuera. Así el doctor Alejandro diga misa. Nosotros comulgamos solamente. Las exclusiones. ¿Qué son las exclusiones? No se maten la cabeza. Las exclusiones son criterios, no es un listado. Oiga, criterios. Es el médico con el paciente que llega a la muchacha y le dice, quiero que me haga la corrección de la nariz. Y el médico tiene que tener la capacidad y el bagaje científico de decir, ¿es cosmética o estética o es funcional? Y no es que no lo haga el médico, tiene que estar en capacidad de hacerlo. Lo que tiene que decirle a la paciente es, vea, eso no lo paga el sistema. Yo le hago la corrección, la pongo muy bella, la pongo reina de belleza, pero no la puede pagar el sistema porque esa plática es para otra cosa que tenemos en salud. Ahora bien, si usted quiere peleársela, haga la tutela. Yo no me pongo, si la tutela me ordena, yo la hago por el sistema. Pero no es. Y todos esos son así, inclusive va a poner en más difícil el que tenga que prestarle en el exterior. Si el médico está avanzado y actualizado y sabe que en Colombia no hay una tecnología para salvarle la vida o para mejorarle la calidad de vida, está en la obligación de decirle al paciente, en Michigan, Estados Unidos, está la mejor tecnología, pídalo, y allá lo mandan. ¿Sí? Pero es que aquí tenemos mucho avance tecnológico porque fue la penetración del negocio y entonces podemos hacer y resolver muchas cosas. Ese es el asunto de las exclusiones. No es un listado. Ni de acorde, no es un listado que tal droga, no. Voy más allá. Los derechos fundamentales no incluyen la salud. Sin embargo, todo lo que tenía que ser atención para los niños era considerado un derecho fundamental, excepto por la salud. Si miramos la sentencia T60 del 2008 de la Corte Constitucional, protege el derecho a la salud y empiezan a hablar de la importancia o del derecho a la salud como fundamental. Sin embargo, también aclaran que esto no es un absoluto. Como no es un absoluto, entonces hace parte de lo que han venido diciendo los demás ponentes frente a qué incluye un derecho fundamental y más en el tema de salud. Entonces hablamos de prestación de servicios asistenciales y la prestación de servicios asistenciales que incluye diagnóstico, ¿qué más? Puede incluir la prestación de servicios asistenciales, la asistencia de un especialista, la prevención y la promoción en la salud. ¿Será que también hace parte de todo este tema de prestación de servicio asistencial? En fin, entonces nace lo que es el derecho a la salud como fundamental y empieza, digamos, a positivizar la salud como fundamental con la ley estatutaria que es la 1751 del 2015. La ley estatutaria, pues si analizamos un poco, ya no habla de POS, sino que habla de plan de beneficios a cargo de la UPC y el no POS, plan de beneficios que no está a cargo de la UPC, y después habla de prestación de servicios colectiva y después habla de prestación de servicios individual. Entonces podríamos decir que la colectiva sería el plan de beneficios a cargo de la UPC alias POS, o la individual sería plan de beneficios que no está a cargo de la UPC, no POS, podría ser. En el tema de mi precio, eso pues ya quedará interpretación de la norma como tal.
El MIPRES, pues dicen, el MIPRES se llama Mi Prescripción. ¿Eso qué significa? Que se va a crear un software para que los médicos que no están, digamos que en este momento están formulando actividades o tecnologías relacionadas con lo que no está en el plan de beneficios a cargo de la OPC, pues formulen a través de ese software. Eso podría tener varios sentidos. El primero es que el ministerio quiere conocer exactamente qué se está formulando en el país. Y si nos vamos por esa línea, podríamos decir, si el ministerio lo que quiere es conocer qué estamos formulando en el país, pues podría llegar a entender cuál es la frecuencia, qué patologías y bajo qué criterios se están formulando ciertas tecnologías en salud. O podría llegar a decir qué puede ser de cara a costo, efectividad, costo-beneficio que pueda entrar o ingresar al país y ser adecuado para el tratamiento. O podría también decir cuáles son el famoso plan de beneficios que no estará a cargo de la UPC basado en lo que los médicos prescriban a través del MIPRES. Como pueden ver, puede tener muchas interpretaciones frente al tema y podríamos decir, de ahí también podrían nacer las exclusiones. Sin embargo, defiende la posición y la prescripción médica. Lo que pasa es que hoy nos preguntamos un poco, bueno, si la norma dice que el médico es el que está formulando el NOPOS y es él el que lo ordena, ¿por qué entonces hay que pasar por un comité técnico científico? Y entonces, ¿por qué hay que llegar a las EPS con todo el comité, el famoso CTC, a todo el comité técnico científico de las EPS? Estas tienen un comité técnico científico al interior para volver a evaluar ese comité técnico científico y adicionalmente decir si es pertinente o no. Pero fuera de eso también hay un análisis económico. Ejemplo, la resonancia magnética, eso es un caso real. Resonancia magnética de última generación con medio de contraste X, vale 3,5 millones. Homólogo, rayos X o resonancia simple, valor 350 pesos. Entonces cuando llega la factura dice uno 350 pesos, pues me sale más caro el bombón de la esquina que la tecnología que están formulando acá. ¿Esto qué significa? Eso significa que entonces hay que pagarle al prestador 350 pesos y pagarle el excedente a la EPS, en fin, una cantidad de cosas. Entonces, creeríamos que el Estado tiene una responsabilidad infinita frente a definir qué es lo que se va a prescribir a aquellas tecnologías del MIPRES, llámese plan de beneficios único o llámese plan integral de salud, etcétera, etcétera. Tiene un reto muy importante y el reto importante es mirar cómo financieramente, si el famoso NOPOS hoy está siendo financiado diferente a cargo de la UPC. Cargo de la UPC pues se supone que financia toda la prestación de servicios asistenciales, excepto lo que está fuera del plan de beneficios, que es el famoso NOPOS hoy. De cara a ese financiamiento, ¿qué va a pasar entonces con la plata que está cobrando la EPS por el homólogo o por la tutela que cobra el 50% del valor del homólogo? Ese es un tema interesante de cara a lo financiero. Entonces dice, en el artículo 5 de la ley estatutaria, habla de las obligaciones del Estado: financiar de manera sostenible los servicios de salud y garantizar el flujo de recursos para atender de manera oportuna y suficiente las necesidades de salud de la población. Financiar de manera sostenible los servicios, reto grande que tiene el Ministerio y el Estado y todos nosotros, porque si vamos a hablar más adelante del tema de la integralidad, pues la integralidad que incluirá. ¿Qué dijo la Corte Constitucional en su sentencia TES 3? Dice: la sostenibilidad financiera a la que alude el literal no puede comprender la negación a prestar eficiente y oportunamente todos los servicios de salud debidos a cualquier usuario. Entonces le está diciendo, muy bien señor Estado, muy bonito el artículo, lo vamos a declarar exequible con unas condiciones. Y esa condición es que primero será la prestación de servicios asistenciales antes que el tema financiero. En el artículo 8, la ley 1751 habla de los servicios y las tecnologías de salud que deben ser suministrados de manera completa. Entonces, en ese suministrados de manera completa habla que no podrá fragmentarse la responsabilidad de la prestación de los servicios de salud. Entonces, la pregunta sería,
si no se puede fragmentar la prestación de servicios de salud, ¿cómo va a seguir operando las autorizaciones? ¿Cómo va a seguir operando la afiliación? Y si hay alguna mora, entonces, ¿qué vamos a hacer? O si no hay autorización, o si la IPS que yo tengo en mi red no tiene la resonancia y tengo que buscar el proveedor para que lo haga. Entonces, esto es un reto de no podrá fragmentarse la responsabilidad. En el tema de la integralidad, como muy bien lo han expresado los ponentes anteriores, ya lo que está diciendo el Estado en este momento es existe la integralidad, o sea, ya está volcado hacia la persona, ya está volcado hacia nosotros el tema de salud, y que de ese tema de salud habrá algunas exclusiones. Y en ese tema de exclusiones podríamos decir, entonces esas exclusiones serán basadas bajo qué análisis. De pronto ahora la doctora Carolina lo exponía un poco y el doctor Contreras también. Porque ya casi todos lo han dicho. Entonces, les voy a dar primero una invitación. Estamos adelantando una estrategia jurídica, judicial, si se quiere, con varios colectivos que trabajamos por el derecho fundamental a la salud y por la transformación del sistema de salud colombiano en uno que sí garantice el derecho. Estamos trabajando en una serie de demandas de inconstitucionalidad y o ilegalidad de varias normas que están antes de la ley estatutaria, después de ella, y que son contrarias al bloque de constitucionalidad. Los invitamos a los que quieran vincular, sobre todo abogados, necesitamos que nos ayuden. Estoy presente con el tema. Bueno, el tema es ¿qué va a pasar con la eliminación del POS? Pues nosotros realmente nos preguntamos si de veras se acabó. Vamos a tratar de avanzar en esto. Ya han hablado mucho de los antecedentes, no vamos sino a referir a dos cosas nomás. Doble inequidad. La primera inequidad, platas distintas. Y después, si soy contributivo, tengo una atención, digamos, más fluida. Y si soy subsidiado, tengo una atención más restrictiva. Y detrás, cuando empezamos a discutir el tema, empieza a decir, no, es que tenemos otro problema, y es que tenemos que estandarizar los códigos. Clasificación única de procedimientos. El procedimiento no existe en el sistema, y como no existe en el sistema, no está en el POS ni está en ninguna parte. Y hay que empezar a formalizar los códigos y cómo los códigos que cada organización prestadora tenía, que podían ser procedimientos en teoría, entre comillas, llamados no POS, podrían ser POS, pero había que estandarizarlos para poder trabajar sobre ellos. Y se empezaba a dar el tema de que yo sí te presto el servicio, pero como vos no me pagás, y como tu cartera está a 60, 90, 120, 360 días, entonces me pagas por anticipado y yo hago ese procedimiento, o si no, no te lo hago. Y seguimos golpeando el acceso de los usuarios. Si no me pagas por anticipado, no te lo hago. O no te lo hago por falta de pago, que les decía ahorita. Entonces sí, tenemos estatutaria, tenemos claro el concepto legal, está conceptualmente definido, pero en la práctica, la realidad es que los usuarios, por los motivos entre asegurador, prestador, entes territoriales, no han tenido acceso a muchas tecnologías que teóricamente están en los planes. Y yo, para rayarme en mis 15 minutos, entonces siempre me quedo con estas cosas. ¿Quiénes se han favorecido con la definición de las exclusiones o los contenidos? Y hay mucha gente. Y hay muchas empresas nacionales e internacionales con intereses muy importantes que son los más favorecidos con que este medicamento, esta tecnología entre o no entre. Por encima de la realidad de las necesidades reales de los pacientes. Segundo, entonces seguimos discutiendo a qué enfermedades vamos a atender y seguimos enredados sobre qué modelo trabajamos. Entonces llevamos toda la vida en este sistema hablando de un modelo de atención que nos hemos podido consolidar, que no hemos podido jalonar, que no se gestiona y que hoy, a pesar de que tenemos normado, que vamos a trabajar con APS, pero que no avanza. Y seguimos pensando en todo el esquema de atender enfermos. Toda esta discusión hoy es para atender enfermos, no para buscar la salud de los pacientes. Y nos vamos a un tema que plantearon los expositores. Existen los recursos, teóricamente,
con la estatutaria, los recursos deben estar. Porque no se está hablando de que la atención en salud tenga que ver con la sostenibilidad fiscal del país. Se tendrán que garantizar los recursos como un derecho fundamental, para la salud como un derecho fundamental. La realidad es que seguimos en la discusión, y la mostraba la doctora Rosso y Luis, seguimos pensando en UPC y POS, no en las otras necesidades y realidades. Desde lo escrito, yo quiero hacer un pequeño paréntesis con respecto a que cómo está funcionando en la realidad a nivel local el tema de la garantía del derecho fundamental a la salud. Cómo está funcionando en un municipio como el nuestro, por ejemplo, que de alguna manera también es muy parecido a muchos otros municipios del departamento de Antioquia, y decirles que realmente el sistema para nosotros, a pesar de que ha generado muchos cambios, no han sido notables las mejorías en las condiciones de salud de los habitantes. Yo lo digo porque hace 20 años en este mismo municipio, en Vegachí, hice yo mi año rural, hace 20 años, y volví a ser gerente hace un año, y encuentro que las condiciones de salud, ahora que hay más normas, que hay el POS, que existen una cantidad de posibilidades, encuentro que las condiciones de salud ahora son peores que las que había en mi municipio, en este municipio, hace 20 años. Cuando se pensaba un poquito más en salud pública, cuando se pensaba un poquito más en atención primaria, en salud verdadera, con promotoras rurales de salud, que hacían real intervención en cada una de las veredas del municipio y que se manejaba un sistema realmente directo con la comunidad. Entonces encontramos que la realidad municipal está en este momento muy normatizada, pero en la práctica muy poco aplicada. En nuestros municipios estamos encontrando que los hospitales locales, o sea, los hospitales de primer nivel de complejidad, se están convirtiendo en aseguradores sin haber sido nosotros formados para ello, sin haber sido ni siquiera la norma nos ampara como aseguradores para nada. Nuestro hospital a nivel local se convirtió en asegurador. ¿Por qué? Porque las EPS se han dedicado, o los aseguradores se han dedicado a entregarle un recurso que se llama la unidad de pago por capitación a nuestros hospitales, para que con ese recurso nosotros nos encarguemos de resolver la mayor cantidad de problemas de salud de la población, asumiendo nosotros mismos como hospitales el riesgo de toda esa población. Un riesgo que cada vez crece mucho más porque las dificultades de acceso en los niveles superiores, me refiero al segundo, tercero, cuarto nivel, cada vez se acrecentan por dificultades administrativas, por dificultades financieras, o porque de alguna manera las normas establecidas al interior de cada uno de los aseguradores hacen que sea más difícil el acceso de esa población a otras atenciones especializadas. Nuestros médicos en los hospitales locales son médicos generales, no tenemos médicos especialistas, la gran mayoría de hospitales, y le toca a nuestros médicos resolver casi que la mayor cantidad de las enfermedades que se presentan en la comunidad. O sea, inicialmente el sistema de salud estuvo pensado de que los hospitales locales estaríamos en capacidad de resolver un poco más del 60% de las patologías a nivel local, y que llegaran a los niveles superiores de complejidad el restante 40%. Lo que estamos viendo en la práctica es que por las dificultades de acceso, por las dificultades de las autorizaciones, nuestros pacientes se están viniendo desde las regiones más apartadas del departamento directamente a colapsar los servicios de salud de los altos niveles de complejidad, y eso de alguna manera también está encareciendo mucho más el sistema, está encareciendo mucho más los costos, porque también hay que reconocerlo como crítica, como autocrítica, que muchos de nuestros hospitales locales no estamos haciendo juiciosamente la tarea, porque estamos encargando muchas veces de recibir el recurso financiero, pero se remite la mayor cantidad de pacientes, además porque en eso también hay que hacer un análisis muy especial con respecto a la calidad de la educación que están recibiendo nuestros profesionales de salud en este momento, cuando están siendo formados para casi
que remitir todo a especialistas. Lo que hacíamos nosotros antiguamente con la medicina general era mucho más amplio, pero ahora ya encontramos que nuestros médicos internos o nuestros médicos rurales les da miedo atender un parto y ya todo tiene que ser remitido para que sea atendido por ginecólogo. Entonces hemos encontrado muchas dificultades también en la formación académica y sería esto también como una especie de crítica constructiva para la universidad, qué calidad de profesionales estamos formando y qué capacidad resolutiva tienen esos profesionales en cada uno de nuestros municipios. Con el tema de las exclusiones para nuestros casos no aplica realmente mucho, no aplica porque las atenciones que hacemos nosotros en los hospitales de primer nivel, que son atenciones de baja complejidad, casi todas están contempladas dentro del plan de beneficios. Regularmente allí las exclusiones no aplicarían porque nuestros médicos que tienen su criterio médico y se les respeta su autonomía, pues regularmente esperan para que estas actividades complejas las autorice pues un médico especialista. Y ahí es donde viene pues con todo el tema de las exclusiones. Hemos encontrado últimamente en los hospitales que la situación se está complicando cada vez más porque escuchamos todos los días la crisis de la salud y estamos escuchando todo el tiempo permanentemente que hay que hacer grandes esfuerzos para salvar a las aseguradoras, a las EPS. Entonces escuchamos de los planes de salvamento de las EPS y escuchamos que el gobierno nacional es el mismo que se encarga de alguna manera de mantener un sistema basado en el aseguramiento, basado en el mercantilismo de la salud y que está haciendo es que de alguna manera las EPS se sostengan en el tiempo. Inicialmente dio un plan de salvamento a 7 años, ahora ese plan de salvamento se lo dio a 10 años y lo que estamos encontrando es que las EPS están haciendo su propio salvamento a costas de los hospitales, a costa de las IPS y todos se están apalancando en otro actor del sistema. Esto se convirtió en un círculo vicioso. Las EPS se soportan o se sustentan en los hospitales o en las IPS. Los hospitales se soportan en sus proveedores y nadie paga. El sistema se convirtió en un círculo vicioso donde nadie paga. En este tema del salvamento de las EPS, ellas se están encargando de hacerlo de la forma más triste que podríamos decirlo, es negando los pagos, interrumpiendo los pagos para poder sanear sus estados financieros al interior de sus empresas. Pero eso está llevando de pronto, entre comillas, al salvamento de las EPS, pero el cuestionamiento de nosotros es, no podemos hacer salvamento de las EPS quebrando los hospitales. En este momento la crisis hospitalaria en el departamento y en el país está supremamente delicada. La ley 1797 obliga a que los presupuestos de los hospitales para este año 2017 se hicieran distinto a los presupuestos de los años anteriores. Antiguamente los presupuestos nosotros los hacíamos fundamentados en los presupuestos históricos de los últimos 3, 4 o 5 años, presupuestos históricos. Ahora estamos haciendo presupuestos con base en esta ley, la 1797, en el recaudo real del hospital del año inmediatamente anterior. Recaudos totalmente bajitos porque las EPS no están pagando, porque las aseguradoras no están pagando y esto está llevando a unos altos grados de iliquidez en nuestras instituciones. Lo que estamos encontrando en la gran mayoría de los hospitales es que estamos en crisis muy graves porque estamos encontrando que muchos hospitales adeudan 3, 4 meses de nómina a sus empleados y entonces un empleado que no le paguen la nómina y que no tiene el hospital con que comprar sus insumos, ¿cómo va a prestar el POS o el plan de beneficios o como se llame a los usuarios que tiene que atender en su población? Con el agravante de que ya las EPS están imponiendo tarifas de una manera unilateral, ya no es un proceso de negociación concertada, no, es un proceso de imposición y usted o lo toma o lo deja. Y esa situación se está convirtiendo para nosotros en un grave problema pues, en nuestros hospitales. El tema de los obstáculos que están colocando las EPS para pagarnos, se están inventando una serie de formas ingeniosas para demorar más el pago, empezando porque nos devuelven las facturas completas por cualquier situación y ahora se inventaron el tema de que hay que subir toda la facturación de las atenciones de los usuarios a unas plataformas que ellos mismos han diseñado, lo que hace que se retarde mucho más el pago, que se retarde mucho más ese desembolso de los recursos y que agrave más la situación de iliquidez de nuestros hospitales. En esto
los organismos del Estado, los organismos que se encargan del sistema, el Ministerio de Salud y la Superintendencia General de Salud, los administradores del sistema a nivel jerárquico superiores, se están encargando ellos mismos de que la situación se termine de complicar. Se le ocurre a la Superintendencia General de Salud sacar la circular 013, donde le dice a todos los prestadores, a los hospitales o a los prestadores privados, nos dice que debemos atender todos los usuarios, aunque las EPS no nos paguen. Eso da risa, como que hay que atenderlos aunque no nos paguen. Entonces cada vez se agrava mucho más y más la crisis y es muy compleja la situación. Las personas, cuando nos enfermamos con un sistema de salud como este, prácticamente estamos casi que decir que llevadas a una enfermedad crónica o a la muerte. A las personas las dejamos enfermar, que se vuelvan las enfermedades crónicas. No hay una promoción y prevención para que las personas puedan mantener una salud estable. Cuando nos invitaron al programa a este programa sobre percepción de la eliminación del POS, nosotros dijimos percepción o realidad. Y entonces hablamos y de percepción o realidad nosotros dijimos, para nosotros el plan obligatorio de salud no ha cambiado, solo cambió de nombre. Hoy se llama Plan de Beneficio en Salud, pero con un agravante, y es que la ley estatutaria, con la sentencia C-313, ha sido ignorada. ¿En qué razón? Cuando la ley 100 tenía un régimen inclusivo, donde se enlistaba los servicios a los usuarios, entendiéndose que lo demás estaba excluido. Con la ley estatutaria, la ley 1751, todo cambió, y es de que solo se enlista lo que se va a excluir, y eso obviamente pues, no ha sucedido. Entonces con la resolución 6408 empezó con el listado de exclusiones, pero con un agravante. Cuando empezó lo del plan de beneficios, que el plan de beneficios es lo que está en el plan obligatorio de salud, hoy cambiado de nombre, cuando pasó a ese nombre, se excluyeron 83 medicamentos y más de 200 procedimientos. Eso fue lo que hizo el Ministerio de Salud al cambiar de nombre prácticamente. Y para nosotros el MIPRES es una barrera para acceder a los servicios de salud. ¿Por qué razón? Primero, en alguna oportunidad la viceministra de Salud dijo que para que cuando se formulaba con el MIPRES se demoraba más o menos alrededor de 2 a 4 minutos. Hoy en día nosotros vemos que los médicos para acceder a esta plataforma se demoran alrededor de 20 minutos y eso yéndoles bien, ¿cierto? Cuando no tienen ningún inconveniente se demoran 20 minutos. Lo otro vemos que ese MIPRES viene a ser la super salud para los profesionales, porque definitivamente es el que identifica quiénes son los médicos que están formulando fuera del plan de beneficios en salud. Y aquí tenemos un comparativo de lo que es el CTC con el MIPRES. Se habla con el CTC y nosotros quisimos hacer una aclaración, y es que primero que todo que se entregaba, lo que pasa que es que ahí hay la ley antitrámite dice que las EPS primero ya cuando mandaban a los pacientes a hacer las vueltas, la ley antitrámite dijo que no, que eso lo debe hacer internamente, pero que sucedió, y eso lo evidenciamos nosotros desde la corporación, y es que cuando la EPS o la IPS mandaba unos servicios de salud a la EPS, el paciente iba a reclamar el servicio a la EPS, y resulta acontece que en la EPS decían, no, aquí no ha llegado nada. Entonces el paciente tenía que devolverse a la IPS para que le demostraran si era verdad. La IPS decía, no, sí, vea, aquí está evidenciado, mire, aquí está donde nosotros le enviamos. El paciente vuelve otra vez a la EPS y la EPS le decía, no, pero es que no lo vemos nada. Entonces el paciente se demoraba 15, 20, 30 días, 2 meses para acceder a un medicamento o a un procedimiento. Y fuera de eso, que la ley dice, y ahí ellos sí lo reconocen, que eran 2 días hábiles, ¿cierto? Para autorizar un CTC. Resulta acontece que cada que usted iba a que le autorizaran un medicamento, fuera del plan de beneficios o no POS, se le decían que eran 7 días hábiles. Hoy en día vemos
que el MIPRES lo único que ha cambiado con relación al CTC es que al paciente le dan un número erradicado. ¿Quién decide? Es la EPS, es el Ministerio de Salud, es una plataforma. Los pacientes todavía no saben eso y cada vez están más lejos de eso. Las EPS informan sobre cuál es el prestador. Hoy en día nos hemos dado cuenta y hemos evidenciado es que un medicamento que está por fuera del plan de beneficios se le demoran más de 15 días, 20 días. Y es que yo tengo los casos reales, nosotros tenemos casos reales de personas con hasta 2 y 3 meses sin que un medicamento se los autoricen. Y cuando ya se los autorizan, les llega el radicado, vaya sorpresa, van a la farmacia y en la farmacia se quedan con la fórmula y le dicen que tiene que esperar 8 días. Eso es lo que está sucediendo. Y vemos que en el Ministerio de Salud hay una contradicción. Y es que al ministro se le preguntó que si todos los medicamentos y procedimientos estaban incluidos. Y él dijo, en el sentido estricto, sí, pero sigue existiendo tecnologías y prestaciones a cargo de las EPS. Y las que no estén en el plan de beneficios a través del MIPRES. La pregunta es, ¿está o no está? ¿Cierto? O sea, y nosotros nos damos cuenta y es de que no está. Sencillamente porque antes lo que hicieron fue excluir ciertos medicamentos que estaban en el POS. ¿Qué hemos encontrado? Y estos son casos reales. Hay un medicamento que es para pacientes trasplantados que se llama el micofenolato. Es un inmunosupresor para trasplante, riñón, hígado y páncreas. La resolución 6408, que primero era la 5592 y la 5521, decía que se entregaba el medicamento genérico o comercial. Se podía entregar cualquiera. ¿Qué están haciendo las EPS hoy? Y es que cuando le van a dar el medicamento, le entregan el genérico sin tener en cuenta que el paciente inició un tratamiento desde el inicio del trasplante con un medicamento que sea comercial. 2, no tienen en cuenta la tutela, no la están teniendo en cuenta. Entonces, por lo tanto, le entregan al paciente un medicamento que es genérico, ¿sí? Pero cuando usted va a reclamar y le dice yo tengo tutela y es un medicamento que es comercial, vaya y sucede, y es que, bueno, como es comercial, entonces es un medicamento postcondicionado. ¿Han oído ustedes hablar de ese término? Postcondicionado. Bueno, entonces acontece que hay postcondicionado. Y ese postcondicionado se refiere básicamente a que cuando hay un medicamento específico para una patología, pero ese medicamento sirve para otra patología, entonces si el médico dice, hombre, ese medicamento le puede servir para esta como alternativa, entonces eso se le llama un postcondicionado. Pero acontece que las EPS en este momento están tratando el MIPRES, los medicamentos que están en el plan de beneficios como MIPRES. Entonces se demoran 8 días porque si es comercial. ¿Se entiende? Entonces es una trampita que las EPS están haciendo hoy en día con relación a estos medicamentos para personas trasplantadas. Y hay una cosa que se le dice a las EPS. Entonces hay que esperar 7 días. Entonces hay que decirle a la enfermedad que espere 7 días hasta que le entreguen el medicamento. Eso es lo que está sucediendo. Tengo unos testimonios. Paciente de 31 años, trasplantada hace 10 años, utiliza el sirolimus, es un inmunosupresor, no está en el plan de beneficios, tiempo de autorización, mes y medio. Pregabalina, caso para la migraña crónica, no está en el plan de beneficios, tiempo de autorización, 4 meses. Paciente de 32 años necesita autorización de exámenes de protocolo y trasplante. La EPS no se lo autoriza y lleva más de 6 meses. Se ha colocado más de 3 o 4 quejas a Supersalud y hasta el momento, y se tuvo que colocar una tutela. Y por ahora no se le ha hecho efectivo el derecho a la salud. Hasta el momento no se le ha hecho efectivo el derecho a salud. Paciente que necesita cirugía maxilofacial y necesita trasplante de riñón. Dilación por más de 6 meses para autorizar. Cirugía lista. Y cuando ya estaba lista la cirugía, lo empezaron a enviar de IPS que para consultar con otro. Después con otro especialista y después con otro especialista.
se le colocó 3 cajas a la Supersalud, hasta hoy en día que ya está autorizada la cirugía, pero no se la han hecho. Entonces así se sienten los pacientes, me siento como si estuviera esperando algo que nunca va a suceder. Conclusiones, se aumentaron más las barreras para acceder a un servicio de salud. ¿A quién hay que tutelar? A la EPS, al ministerio, a una plataforma. La autonomía médica limitada, siguen los médicos entre la espada y la pared. Pacientes con más comorbilidades. No se trata de la enfermedad base, pero la enfermedad de base produce efectos para otros trastornos. Y las personas estaban desorientadas con el POS y con el no POS. Ahora con el MIPRES los acabo de confundir. Muchas gracias y Dios nos bendiga. ¿Qué significa MIPRES? Significa mi prescripción. Es un aplicativo del Ministerio de Salud por medio de la cual se regula la formulación de medicamentos o servicios de salud que no están en el plan de beneficio y cuyo uso haya sido autorizado por el INVIMA. La resolución 3951 del 2016 en la página 3 dice: busca eliminar barreras en la oferta de drogas y tratamientos y devolver a los médicos su autonomía para tomar decisiones. Entonces, esa es la teoría, ahora vamos a ver qué es la realidad. Bueno, entonces sabemos que el POS está siendo reemplazado por el plan de beneficios y el no POS está siendo reemplazado por el MIPRES. Esto para el régimen contributivo, porque teóricamente para el régimen subsidiado ese no POS todavía está a cargo de los departamentos, pero esto no se está cumpliendo, porque como ya dejó de existir el POS y el no POS y la ley no ha cambiado, pero los pacientes son los que están sufriendo esta realidad. Mi presentación está más dirigida al régimen contributivo, porque el otro es tan extenso y están sufriendo tanto estos pacientes que daría para otra presentación. Bueno, aquí, listo, aquí, no, la anterior. Bueno, esta la vamos a pasar rápido porque ya los anteriores han dicho, la ley 100, la misma ley fue la que segmentó la comunidad, o sea que de ahí viene el POS, el no POS, el régimen contributivo, el subsidiado, o sea que está dependiendo de los pacientes de la capacidad de pago. Bueno, luego escogí las principales. La sentencia T760 en la que reconoce la salud como un derecho humano fundamental, y de esta es que se viene para que se cumpla lo que están ordenando ahora, pero en realidad no es así. La sentencia C313 trae unos principios muy lindos de universalidad, de igualdad, de equidad, de integralidad, que en estos momentos no se están cumpliendo. Entonces luego viene la resolución 6408, es la que nos habla de los planes de beneficio. En estos planes de beneficio, como dijo Fernando, hay 80 medicamentos y por 200 procedimientos que los excluyeron para incluirlos en el MIPRES. Lo que se está presentando en estos momentos es que hay medicamentos que no tienen código y entonces no están ni en el plan de beneficio ni están en el MIPRES. Entonces eso está siendo un problema tanto para los médicos como para las instituciones, porque a la hora de tutelar, como decía el compañero, ¿a quién se va a tutelar? El médico dice que está cumpliendo una resolución del ministerio. La EPS no va a tener la negación explícita porque realmente no está dentro del MIPRES, y entonces será que se va a tutelar un programa. Bueno, ¿qué esperaba la comunidad de ese MIPRES? Que no hubieran barreras, que el médico pudiera decir este es el medicamento que necesita sin tanta tramitología ni prescripciones, que se mejoraran los tiempos de entrega de medicamentos y que no se limitara al médico para prescribir el paciente. ¿Ustedes creen que con esta limitación hay autonomía médica? Bueno, entonces la realidad.
La comunidad está desconociendo qué es MIPRES. En estos momentos lo que sabe es que le están negando servicios y procedimientos, pero no sabe por qué. Entonces, ¿cuál es la tarea de todos? Contarle a la comunidad lo que está pasando. Porque si todos unidos reclamamos un derecho que se nos está negando, tal vez algún día se nos da. El sistema, los médicos dicen que continuamente el sistema se cae, entonces no pueden recetar el medicamento. Hay demoras en el post para la entrega de medicamentos. Lo que pensábamos que iba a ser mejor, resulta que con la ley estatutaria iba a mejorar todo eso. Vemos que antes hay más barreras y hay más demora en la entrega de medicamentos. Afecta la autonomía del profesional de la salud, condicionándolo a un criterio médico en la aprobación que emite el programa del computador. Afecta el tiempo de atención de los médicos al pasar más tiempo frente a un computador. Dicen ellos que mínimo son 20 minutos y el tiempo que le dan por paciente es muy poco. Entonces casi que no les queda tiempo ni de mirar al paciente, ni de mirar nada, sino de llenar la plataforma. La mayoría se las están devolviendo porque está mal. Afecta el tiempo de atención médica al pasar más tiempo frente al computador. Bueno, termina siendo una herramienta para controlar a los médicos, porque ahí se están dando cuenta cuáles son los que están recetando más medicamentos que no están en el plan de beneficio, y entonces eso es para peor. A las personas en situación de discapacidad les están siendo negados. Ahorita en la mañana me llegó resulta que en el aplicativo, ni en el plan de beneficios, ni en el MIPRES les está ni sillas de ruedas, ni pañales, ni cojines antiescaras. Entonces, esto es grave para los pacientes porque hay una ley de protección al derecho de las personas discapacitadas. Fuera de eso, para las enfermedades crónicas también no les están dando, por ejemplo, a los diabéticos un medicamento completo. Entonces, ¿qué va a pasar si estos pacientes de enfermedades crónicas todas se van a complicar? Bueno, yo tenía enseguida unos testimonios de pacientes que nos van a decir qué están sintiendo y cuál es la realidad de lo que están pasando en nuestros pacientes. También quería leerles los 3 principios de la ley de la sentencia C313 para que miremos y reflexionemos, ¿se están cumpliendo o no? La universalidad, la accesibilidad, la integralidad. Entonces, ahí había una que eran los videos. Hay una de ellas que dice con video. Con videos. Ahí dice con video lo que tenemos. Sí, entonces a lo último no me abre. Es este de acá. Mira ese, vamos a devolver un poquito. El volumen. Esta es una paciente que tiene un niño en condición de discapacidad, tiene 10 años de régimen contributivo y vamos a mirar qué está pasando. Así. Bueno. No se escucha un momento. ¿Qué escuchar? No sé. Bueno, tiene un niño en situación de discapacidad de 10 años y en este momento le están negando los tratamientos, no hace mucho tiempo no lo llevan donde los especialistas y el gasto de bolsillo es mucho porque los medicamentos se los está teniendo que comprar. Esta es otra paciente que ya tiene fibrosis pulmonar. Como las memorias van a quedar en la página, cada quien los podrá ver luego. Ah, bueno, entonces la anterior.
La paciente tiene fibrosis pulmonar, hace mucho no la ve un neumólogo, tampoco los tratamientos, más los medicamentos no los está recibiendo del régimen contributivo. Y la última señora es una paciente de Café Salud que tiene el papá, la mamá, el esposo, todos en Café Salud. El esposo es enfermo renal, el papá también. No les están dando los medicamentos y ya va a llegar a una diálisis. Entonces ni medicamento, ni tratamiento, ni nada. Hace 15 días ella estaba en consulta en Café Salud. Resulta que un paciente se cortó las venas. Para ella fue traumático porque un paciente de enfermedad mental disertaba ampliamente sobre qué es el POS, no POS, su origen y demás. Yo simplemente les voy a decir, en la personería de